Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios con el tema Morimos por lo que comemos y vivimos por lo que comemos. Los seres humanos comemos para vivir. Tenemos que comer, pero debemos tener cuidado con lo que comemos. Los seres humanos llegaron a morir por el asunto de la comida y también llegan a vivir por lo que comen. Este es nuestro destino. Por lo tanto, tenemos que examinar detenidamente las enseñanzas de la Biblia y encontrar la verdad a través de la cual podemos vivir por lo que comemos. En la Biblia, la historia de la humanidad y la historia de nuestra fe comienzan en Edén. Adán y Eva, los padres de la humanidad, fueron creados a imagen de Dios y vivieron en el huerto del Edén. Cuando vivían en el huerto del Edén, Dios les dio un mandamiento muy extraño. Pueden comer todo, pero hay algo que no deben comer. ¿Qué era? Dios dijo, nunca coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué resultado traería si comían de él? Dios enfatizó, si comen de él ciertamente morirán, así que no coman de él. Sin embargo, Adán y Eva fueron tentados por Satanás. ¿Y qué hicieron? Comieron del árbol prohibido y como resultado trajeron pecados no solo sobre sí mismos, sino sobre toda la humanidad. No obstante, Dios también puso en Edén algo misterioso que podían comer y vivir. ¿Qué era? Era el árbol de la vida. Había un árbol que traía la muerte y otro árbol que traía la vida. Todos los seres humanos llegaron a morir por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero pueden vivir si comen del árbol de la vida. ¿Dónde estaba esta asombrosa verdad? Estaba escondida en el huerto del Edén. Hoy encontremos la voluntad oculta de Dios en el secreto del huerto del Edén y también confirmemos a través de la historia de Génesis que la humanidad debe encontrar a Dios, que tenía el poder para hacernos vivir en el huerto del Edén, para ser liberados del pecado y redimirnos de la muerte. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas ¿de qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué dijo que no debían comer? Porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Ellos ciertamente morirían. Así que Dios les ordenó que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pasemos al capítulo 3. Satanás nunca quiere que tengamos una buena relación con Dios. Hace varios planes para cortar nuestra relación con Él. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Él ya sabía la respuesta, pero se acercó a Eva preguntándole esto. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo contrario a lo que Dios expresó, ¿verdad? Dios dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Pero qué dijo Satanás? No moriréis.
Satanás transmitió una enseñanza opuesta a la de Dios. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué va a pasar? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En lo que respecta al resultado que traería después de comer del árbol prohibido, las palabras de Dios y las palabras de Satanás eran totalmente diferentes. Dios afirmó: les estoy diciendo que no coman de él, porque el día que de él comieren, morirán. Pero Satanás dijo: sabrán el bien y el mal, y les serán abiertos los ojos. Satanás prorrumpió una opinión contraria. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por desgracia, Adán y Eva fueron tentados por Satanás, y comieron del árbol prohibido. Su pecado se convirtió en el pecado original, no solo para ellos, sino para la humanidad. Todo el género humano estaba condenado a morir. Veamos Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado, ¿qué hizo? Entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos capítulo 5 explica que Adán y Eva, que aparecieron en el libro de Génesis capítulo 2, transfirieron el pecado a toda la humanidad y causaron su muerte. En Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, él había colocado otro árbol misterioso en el huerto del Edén. Aunque llegaron a morir, Dios había puesto otro misterio en Edén. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, ¿y qué? Y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. En el huerto del Edén había un secreto para salvar a la humanidad mediante lo que comían, porque llegaron a morir comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. El secreto era el árbol de la vida. Siempre y cuando comieran de este árbol, podían ser aliviados del veneno del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios bloqueó el camino al árbol de la vida para que los pecadores no pudieran acercarse a él. Veamos una vez más el versículo 24. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. Dios tenía ángeles guardando el camino con una espada encendida. Si alguno se acercaba al árbol de la vida y comía de él, podía ser liberado de todo el pecado, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y de su veneno. ¡Cuánta gracia! Sin embargo, Dios bloqueó el camino para que los pecadores no pudieran llegar al árbol de la vida y comer de él. Dios no permitió que los pecadores extendieran sus manos pecadoras y tomaran del sagrado árbol. En Génesis capítulo 3, versículo 24, hay un importante asunto que debemos tener en cuenta. En Edén,
¿Quién mandó guardar el camino del árbol de la vida? Dios lo hizo, en obediencia al mandato de Dios. Los querubines guardaron el camino para que nadie se acercara a él. Ellos guardaban el camino del árbol de la vida para que los pecadores, especialmente los pecadores que cometieron pecados como el de Adán y Eva, no pudieran llegar al árbol de la vida. Hasta que Dios diera su orden, podían dirigirse libremente al camino del árbol de la vida. Sin embargo, después de que Dios diera su orden, el camino del árbol fue bloqueado. Entonces, ¿quién puede abrir el camino al árbol de la vida? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede abrir el camino. La humanidad estaba confinada bajo el pecado. Todos se convirtieron en pecadores a causa de un hombre, Adán. A fin de ser liberados del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, debemos comer de este árbol de la vida que Dios designó. Y si podemos comer del árbol de la vida, significa que Edén se restaura para nosotros. Entonces, todos recibirán una vida gloriosa, liberados de la muerte. El problema es que Dios bloqueó ese camino, como hemos visto en el versículo 24. Aunque los ángeles celestiales tienen gran autoridad y están en posiciones altas, ¿pueden abrir el camino sin la orden de Dios? No, no pueden abrir el camino. Este camino no se puede abrir. Solo Dios puede abrir el camino al árbol de la vida, ¿verdad? Ahora también tenemos que entender sobre el árbol de la vida. Nuestra vida de la fe comenzó en el huerto del Edén y también termina en Edén. Veamos Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, y que declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hay cosas que Dios escondió desde la creación del mundo, así que dijo que declararía esas cosas ocultas. Entre los 66 libros de la Biblia, ¿qué libro contiene la historia de la creación? El libro del Génesis contiene toda la historia que Dios ocultó durante mucho tiempo. Dios enfatizó que hay muchas cosas que escondió en el libro de Génesis. Tenemos que encontrarlas. Hoy, averigüemos la realidad del árbol de la vida, que se oculta como una parábola. Vayamos a Juan capítulo 6. Capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, ¿qué no tenéis? No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué? Tiene vida eterna. Probablemente recuerden el importante árbol que se relaciona con la vida eterna en el huerto del Edén. ¿Cuál es el árbol que da la vida eterna? Dios dijo que el que come del árbol de la vida del Edén puede tener la vida eterna. Y en el Nuevo Testamento, Jesús está dando las mismas palabras. Para entender esto, necesitamos conocer las características del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una sombra y el Nuevo Testamento es la realidad. En el huerto del Edén, Dios dijo: el día que comieres del árbol de la vida, vivirás para siempre. Pero en Juan capítulo 6, ¿qué es lo que tenemos que comer para tener la vida eterna? Definitivamente está escrito: los que comen la carne y beben la sangre de Jesús tienen vida eterna. Si no comen la carne y beben la sangre de Jesús, no tienen vida, están muertos. Toda la humanidad llegó a morir al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal en Edén. Afortunadamente,
Dios abrió el camino para vivir para siempre si comemos del árbol de la vida. En Juan capítulo 6, Jesús vino a esta tierra para dar salvación a la humanidad y nos enseñó que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Toda la humanidad está atrapada en el pecado original por comer del fruto prohibido. A menos que comamos del árbol de la vida, el cual solamente Dios puede conceder, nunca podremos ser libres del pecado original de Adán. En otras palabras, no podemos recibir el perdón de los pecados. Si no podemos ir a la salvación, no podremos hacer más que mirar el eterno reino de los cielos, sin poder entrar. Sin embargo, afortunadamente, Dios nos trajo excelentes noticias, alegres y buenas nuevas. La alegre noticia es la promesa de Dios. El que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué alegre noticia! Los humanos tendremos que llevar una vida dolorosa en el fuego y azufre del infierno, donde el humo del tormento sube para siempre. Sin embargo, Dios mismo vino a esta tierra con la buena noticia de que podemos ser liberados del pecado de comer del fruto prohibido. ¿Cómo llamamos a esta noticia? Las buenas nuevas. En una palabra, Evangelio. ¡Qué grandiosa es esta noticia! Hubiéramos sido condenados a morir para siempre si Dios no hubiera abierto el camino. Sin embargo, Dios vino a esta tierra y dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Le daré vida eterna al que come mi carne y bebe mi sangre. Esta es la mejor noticia. Es por eso que debemos predicar estas buenas nuevas a todas las naciones. ¿Qué representaba la carne y la sangre de Jesús? En el huerto del Edén, el árbol de la vida representaba la carne y la sangre de Jesús. Podemos entender este hecho a través de su compañera en la Biblia. Si ellos no comen la carne ni beben la sangre de Jesús, ¿qué no tendrán las personas? No tendrán vida. Dios ciertamente concede la vida eterna a los que comen su carne y beben su sangre. Si Cristo no viene a esta tierra y abre el camino para la vida eterna, el camino para la vida eterna nunca podrá abrirse para la humanidad. En el libro de Génesis, ¿quién bloqueó el camino del árbol de la vida? Dios lo hizo colocando allí a los querubines para que los pecadores no se acercaran a él. Por lo tanto, el único que puede retirar ese mandamiento es Dios. Aunque alguien grite en voz alta: permita que el camino del árbol de la vida se abra, ese camino nunca se abrirá. Y aunque alguien con gran poder les diga que lo abran, ese camino no puede ser abierto. Pero ¿solo quién puede hacerlo? Solo Dios puede hacerlo. A menos que Dios venga, este problema no podrá resolverse. Así que Dios vino a esta tierra vistiéndose de la carne. Veamos Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era. ¿Quién era el Verbo? Dios. El Verbo que existió desde el principio y habló en Génesis capítulo 1. Es Dios. Veamos cómo Dios, el Verbo, vino a esta tierra. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay en el principio, vino en carne. ¿De dónde vino Él con el nombre de Jesús? Él nació en Belén y creció en Nazaret. Y en Juan capítulo 6, versículo 53, vemos una vez más
cómo Él abrió el camino del árbol de la vida, predicando el Evangelio. Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, lo cual es lo más importante, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Aquí, ¿qué debemos comer para vivir? Esto es importante. Está escrito: asimismo el que me come, el que me come. El que come a Jesucristo, Él también vivirá por mí. Entonces, existe otra manera para que la humanidad, que llegó a morir por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, viva sin comer del árbol de la vida en el huerto del Edén? De ninguna manera. Sin embargo, en el Evangelio de Juan capítulo 6, Jesús dijo que debemos comer de él para vivir para siempre. Cuando vemos todas las palabras relacionadas en la Biblia, podemos entender que Jesús es ¿qué cosa en el huerto del Edén? Jesús es representado como el árbol de la vida en el huerto del Edén. Jesús dijo: el que me come, él también vivirá por mí. Así como tenemos que comer del árbol de la vida en el huerto del Edén para tener la vida eterna, aquí Jesucristo dice que debemos comer de él para vivir. Entonces, ¿debemos comer de él o no? Sí debemos. Entonces, ¿cómo podemos comer a Cristo? Morimos por lo que comemos y vivimos por lo que comemos. Podemos vivir cuando comemos a Jesucristo, y comer a Jesucristo es comer ¿qué cosa en el huerto del Edén? El árbol de la vida. Entonces, debemos comer de él. Debemos comer de él. Pero ¿cómo podemos comerlo? Jesús es muy precioso para nosotros. ¿Cómo podemos traerlo y comer su carne y beber su sangre? Al pensar en ello físicamente, no podemos evitar pensar en una escena muy inquietante. No obstante, Cristo estableció una importante promesa y una ceremonia para que comamos su santo cuerpo y bebamos su preciosa sangre. ¿Qué es? La Pascua del Nuevo Pacto. Comer de la carne de Cristo y beber de su preciosa sangre es comer del árbol de la vida en el huerto del Edén. Veamos una vez más las enseñanzas de Jesús en Mateo capítulo 26. Capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Por favor, presten atención al significado que tiene la fiesta de la Pascua. Versículo 18. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. ¿Y qué prepararon? Prepararon la Pascua. En Lucas capítulo 22, Jesús expresó su ansiedad por la Pascua diciendo: ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? Los discípulos prepararon la Pascua según la voluntad de Jesús, es decir, según su indicación, y participaron en la santa ceremonia de la Cena de la Pascua. Podemos ver esto en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Veamos cómo Jesús preparó la Pascua y la comió en el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Esto es, ¿qué? Esto es mi cuerpo. En Juan capítulo 6, Jesús dijo: el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, tiene vida eterna.
y el que me come, él también vivirá por mí. Jesús puso esta promesa en la Pascua implícitamente. Comparó su cuerpo, la carne de Cristo, con el pan de la Pascua. Él dio el pan, dio gracias y lo dio a los discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos. ¿Qué contenía la copa? Vino. Él dio la copa que tenía vino y dijo: Bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así, el pan de la Pascua y el vino de la Pascua son la carne de Cristo y la preciosa sangre de Cristo. Jesús lo consideró muy importante y dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua?» Pedro y Juan. Dios ordenó a sus mejores discípulos que prepararan la Pascua. Los discípulos también consideraban importante la Pascua. ¿Y qué podemos decir del apóstol Pablo, que se convirtió a la verdad después de la crucifixión de Jesús, después de la resurrección y ascensión de Jesús? ¿Cómo considera la Pascua en 1 Corintios capítulo 11? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Asimismo, tomó también la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La carne y la sangre de Jesucristo no son algo que puedan comer o beber en cualquier día. Jesús estableció esta ceremonia a través de la Pascua y la proclamó como el nuevo pacto. De esta manera, Jesús abrió el camino al árbol de la vida, que había estado bloqueado hasta ahora. Jesús dijo: El que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Diciendo eso, abrió de par en par el camino que había sido cerrado en el Edén. Entonces, esta fiesta de la vida, es decir, la manera de comer del árbol de la vida, debería haber permanecido abierta durante mucho tiempo. Sin embargo, el diablo, los malvados enemigos, hizo intentos continuos para eliminar la Pascua. Hicieron el primer intento y el segundo intento, y en su tercer intento, en 325 después de Cristo, celebraron una conferencia religiosa en la región llamada Nicea, que estaba en Asia Menor, y personas como el emperador Constantino de Roma, los obispos católicos y el Papa se reunieron y tomaron la decisión de abolir la Pascua. Podemos ver esto en la historia del cristianismo. Dios abrió el camino al árbol de la vida para la humanidad. Sin embargo, Satanás comenzó a hacer caminos falsos y distorsionados para que la gente no encuentre el camino al árbol de la vida. Así fue como aparecieron cosas como la Navidad y el culto dominical. Durante un largo tiempo de unos 1600 años, la Pascua desapareció de la historia humana. Dios abrió el camino a la salvación cuando vino la primera vez. Sin embargo, los demonios obstaculizaron y arruinaron el camino. Hicieron un arbusto espinoso en ese camino para que nadie pudiera encontrarlo. Bloquearon el camino como si fuera un camino por el que nadie podía entrar, y luego hicieron un camino diferente. Fue algo fatal para la humanidad. Al verlo, Dios pensó: si permanece así, no habrá salvación para la humanidad. Y vino otra vez a esta tierra para traernos la salvación. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez,
sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Está escrito que Él aparecerá por segunda vez para los humanos que llegaron a morir, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué era necesario en Edén para ser salvos del pecado? El árbol de la vida. ¿Qué verdad se reveló como el árbol de la vida? En la Pascua, Dios puso todo el significado del árbol de la vida. Entonces, ¿qué verdad debe traer Dios cuando aparezca por segunda vez para salvarnos? La Pascua. Entonces, ¿quién viene por segunda vez con la Pascua? Cristo Ansanjón. ¿Puede alguien que no sea Dios traer la verdad de la Pascua del nuevo pacto? No. Fue Dios quien bloqueó ese camino, y también es Dios quien tiene la autoridad de abrirlo. Nadie puede conocer ese camino. Veamos de nuevo el versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La única manera de salvar a la humanidad del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol de la vida. Si Jesús viene por segunda vez para salvarnos, debe traer consigo el árbol de la vida, ¿verdad? Cuando el árbol de la vida se reveló como una verdad, ¿qué verdad era? La Pascua. Cuando Dios venga a esta tierra por segunda vez, debe traernos la Pascua del nuevo pacto. ¿Quién nos permitió comprender la verdad de la Pascua del nuevo pacto y abrió el camino a la salvación? Cristo Ansanjón. Entonces, ¿quién es Cristo Ansanjón? Él es el verdadero Dios que fue testificado por todas las Escrituras y los profetas, y abrió el camino al árbol de la vida para la humanidad. El profeta Isaías explica que Él es el verdadero Dios en Isaías capítulo 25. Veamos el capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Este monte indica el monte de Sión, ¿verdad? Él celebra un banquete en el monte de Sión y va a celebrar ese banquete con vinos añejos. Versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. El versículo 8 tiene contenidos muy importantes. ¿Qué va a destruir? Destruirá la muerte para siempre. ¿Cuáles son las dos palabras que tienen el significado de destruir a la muerte para siempre? Vida eterna, ¿verdad? Dios va a dar la vida eterna con vinos añejos. ¿Cuál es la única verdad en la que Dios puso esta promesa entre los 66 libros de la Biblia? Dios dio esta promesa en la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y este pan es mi cuerpo que por vosotros es dado. Si lo comen y la beben, tendrán vida eterna. Dios hizo esta promesa. Entonces, ¿por qué Dios describió este vino como vinos añejos? Como expliqué anteriormente, Jesucristo proclamó la verdad de la Pascua del nuevo pacto en esta tierra y abrió el camino para que comiéramos del árbol de la vida antes de partir. Sin embargo, después de que Jesús ascendiera, en 325 después de Cristo, los malvados tomaron una decisión en el Concilio de Nicea para abolir la Pascua que se había guardado el 14 del mes de Nisán. Finalmente, la Pascua del nuevo pacto que Cristo nos había dado desapareció y tomó un largo tiempo de unos 1600 años hasta que Él estableciera la Iglesia de la verdad nuevamente en esta tierra y proclamara oficialmente la verdad de la Pascua a toda la gente. Es por eso que este vino es descrito como vinos añejos en la Biblia. El vino añejo implica que no se utilizó durante mucho tiempo.
El vino que destruye la muerte para siempre es el vino de la Pascua. Así que el hecho de que el vino de la Pascua no se utilizara en mucho tiempo muestra que la Pascua no se guardó durante mucho tiempo. Entonces, ¿quién debe venir y abrir el camino de nuevo? Esto solo puede ser hecho por Dios. Solo Dios puede hacerlo. Dios prometió venir a esta tierra por segunda vez para traer la salvación a la humanidad, que llegó a morir comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal en el Edén. Y la única manera de dar la salvación es alimentar a la humanidad con el árbol de la vida. En cuanto a todas las demás cosas, podemos comerlas o no. No tiene importancia. Pero, ¿qué hay de la Pascua, el árbol de la vida? Debemos comerla. Debemos comerla y beberla. Con el ardiente amor por la humanidad, Dios vino a esta tierra y nos dio vida eterna a través de la Pascua, sufriendo extremo dolor y agonía e incluso siendo crucificado. Y hoy confirmemos quién vino a esta tierra de acuerdo con esta profecía, a través del testimonio del profeta Isaías. Versículo 8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y se dirá en aquel día: ¿quién va a destruir la muerte para siempre con vino? Nuestro Dios. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Todos debemos participar en la salvación que Dios nos da. El Padre y la Madre vinieron a esta tierra, vistiéndose del tabernáculo de la carne, aunque Dios recuerda toda la humillación, el desprecio, el maltrato y la persecución que sufrió en su primera venida. Ha venido a esta tierra otra vez, porque la obra de la salvación no puede hacerse si nosotros, los hijos, nos quedamos solos. ¿Habría podido lograrse la salvación si el Padre y la Madre no hubiesen venido? Nuestra salvación no habría podido lograrse ni completarse. Nunca debemos olvidar la gracia del Padre y la Madre en esta época. El Padre vino a esta tierra e hizo que nos encontráramos con nuestra Madre Celestial, a quien habíamos olvidado, y nos hizo comprender que somos la verdadera familia del cielo, y que Él es el Padre Celestial, ella es la Madre Celestial, y que somos hermanos y hermanas celestiales, ¿no es así? Nunca olvidemos las profecías y testimonios de la Biblia y de los profetas, que dicen que quien nos guió a la verdad es nuestro Dios, nuestro Padre y nuestra Madre, y que ellos son nuestros salvadores. Grabemos siempre esto en nuestros corazones, para que todos podamos ir al reino de los cielos con seguridad, siguiendo la guía del Padre y la Madre. Haciendo esto, hagamos de este año un año de gracia, con buenos resultados del Evangelio. Muchas gracias.